todos, todas, ¿cómo están? Me gustaría presentarles al invitado del día de hoy, Armando Vélez. Él es un profesional en comercio electrónico desde el 2008, tiene un máster en e-commerce por el TEC de Monterrey. Comienza, de hecho, en comercio electrónico desde el 2009 con Adult Shop de electrónicos. Ha trabajado en Disney, Lenovo, Priceless, ha estado a cargo también de sitios como MAC Cosmetics, Clinic, Estée Lauder y Origins. En 2016 lanza su primer sitio omnicanal en México de Dual Beauty. En 2018 está a cargo del lanzamiento del e-commerce de Home Store, Homerun Healthcare para la TAM, Samsung, Oppo y ahora Skillnet Solutions, que es una empresa de consultoría e implementación también de soluciones de retail y e-commerce en omnicanalidad basada en Silicon Valley. Y también es parte del Comité de Pagos y Fraudes de la AMBO y es profesor en e-commerce de UVM, la Ibero, Lead y Business Academy y la AMBO. Armando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido nuevamente a Fashion. Muchas gracias, Laura, a tus órdenes. Con gusto platicar de temas de e-commerce. Claro que sí. Y bueno, pues me gustaría que primero nos des como una radiografía un poco de cómo se ve un reporte de resultado de ventas de un canal de e-commerce, ¿no? Puntos de venta, pues sí, desde los canales hasta el punto digital. Claro, pues mira, básicamente las herramientas que se utilizan en e-commerce son muy similares a las que se utilizan en retail tradicional. Yo te podría decir que el reporte, pues que ve el C-Level es el P&L, ¿no? Al final es el P&L, pero desde la perspectiva de e-commerce, toda la parte de costos, OPEX, CAPEX cambia y es un tratamiento distinto a lo que se utiliza en retail tradicionalmente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, toda la parte de recursos humanos o de headcount que tiene un retailer que es muy grande, no lo tienes en la parte de e-commerce, ¿no? Normalmente las plataformas e-commerce o los sitios de e-commerce se operan con mucho menos gente que un retailer, ¿no? Que tiene múltiples tiendas, múltiples turnos y diferentes posiciones. Sin embargo, en la parte, por ejemplo, de e-commerce, toda la parte de marketing digital y costos operativos y de fulfillment, sí suele ser un porcentaje, en algunos casos, mayor que la parte de retail, ¿no? Entonces, ¿cómo medir toda esta parte financiera de ingresos, performance, resultados? Pues la herramienta más utilizada es la parte del P&L y ya propiamente hablando de e-commerce hay algunos otros reportes o algunas herramientas como el modelo Canvas, ¿no? Para poder plasmar dentro de estos 9 bloques cuáles son nuestros valores agregados, nuestros diferenciadores, nuestra relación con nuestros clientes, nuestros proveedores, toda la parte de modelo de ingresos, modelo de gastos, etcétera, que de alguna forma es un formato anterior al P&L para poder definir cuál va a ser la estrategia y los pilares estratégicos de nuestro sitio de e-commerce, ¿no? Entonces, pero al final, o sea, resumiendo un poco, básicamente son las mismas herramientas. Sin embargo, yo sí recomiendo en la parte e-commerce tener un P&L separado y una medición aparte del negocio tradicional, porque es un tratamiento distinto, ¿no? Ya cuando llegamos a un esquema omnicanal en donde se juntan equipos, donde se juntan recursos, donde hablas de un modelo de negocio propiamente omnicanal, pues ya puedes tener un P&L centralizado, pero al final la gran mayoría de los retailers y de las marcas todavía están en una etapa incipiente en esta búsqueda de la omnicanalidad y por ende, pues cada unidad de negocio se tiene que medir de manera separada, ¿no? Claro. Aproximadamente cuánto del porcentaje representa un canal digital para negocios grandes y que ya tienen cierto posicionamiento en el canal digital. Mira, yo te puedo decir, de acuerdo, o sea, hablando de los retailers más maduros en México, como un Liverpool, un Walmart, de acuerdo al último reporte que vi hace unos días, el reporte de inversionistas de Liverpool, que es totalmente público, el e-commerce ya está llegando a un 30% del total de las ventas, ¿no? Y tiene una meta agresiva en los 5 años de crecerlo a 5 o 7 veces lo que están vendiendo hoy en línea, ¿no? Entonces, ya el retail el porcentaje que equivale el e-commerce en los retailers ya es un porcentaje bastante maduro. Y en general en México pasamos de un 3% antes de pandemia a un 13,5% que actualmente, de acuerdo a los últimos datos de la AMBO, representa el e-commerce a nivel general, ¿no? Pero te puedo decir que estos grandes retailers como Walmart y como Liverpool, ya estamos hablando de 20%, 30% de lo que representa ya el e-commerce
en la estrategia completa o en las ventas totales, ¿no? Qué interesante la cifra. Y otra tasa que creo que es muy importante también para cualquier canal, es la tasa de conversión. ¿Cómo aumentar esta tasa de conversión? Pues mira, hay varios mecanismos. Yo te diría, hay muchas herramientas, por ejemplo, desde poner un pop-up en registro, ¿no? Para empezar a recabar datos como correo celular y que te dejen sus datos para mandar un cupón de bienvenida, ¿no? De un 10%, 15%. Es una buena técnica para aumentar la tasa de conversión. Sin embargo, yo creo que los elementos o las variables que más afectan a la tasa de conversión es los altos costos de envío. De hecho, de acuerdo al último reporte del Lambo de este año, el alto costo de envío es el principal stopper para que una persona termine una compra en línea, ¿no? Entonces, en este sentido, se pueden buscar mecanismos para ofrecer un envío gratis a partir de un mínimo de compra o ver de qué forma en tu P&L subsidias ese envío, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Liverpool, y ellos lo ponen en su reporte que acaban de publicar hace 2 semanas de inversionistas, van a continuar con el envío gratis, ¿no? Porque saben que es un diferenciador clave y es algo que los ha llevado a lo que son actualmente en e-commerce, ¿no? Entonces, esa parte de costos de envío es muy importante. Y yo te diría, desde que estás viendo un producto en la página de producto o en el carrito, tienes que informarle al cliente cuál es el gasto estimado o el costo estimado de envío dependiendo del código postal o la ubicación del cliente, ¿no? Que esto es algo que hace mucho, por ejemplo, un Amazon o un Mercado Libre, y de esa forma, pues es darle total transparencia al cliente y no llevarse una sorpresa hasta el carrito o hasta el checkout, en donde ya ves el costo de envío en 200 pesos y dices, híjole, me va a salir más caro el costo de envío que el producto, ¿no? Entonces, al final es siempre hacerlo más transparente y tratar de que los gastos de envío sean pues, los más accesibles posibles, ¿no? De acuerdo a este estudio de Lambo, los gastos oscilan entre 90 pesos, 100, 110 pesos por envío, no más allá. O sea, un costo más allá de 110 pesos ya es caro para el consumidor mexicano, ¿no? Entonces, yo diría gastos de envío que sean accesibles, tratar de ofrecer envíos gratis a partir de un mínimo, ofrecer un descuento en la primera compra y siempre ser lo más transparente posible en temas de inventario, disponibilidad, tiempos de entrega, ¿no? Y eso va a aumentar muchísimo la tasa de conversión. Y por supuesto también ofrecer diversas formas de pago, ¿no? No quedarnos nada más con tarjeta y PayPal o Mercado Pago, sino ofrecer algunas otras opciones como el Buy Now, Pay Later con Aplazo, con Quesky Pay, pago en Oxxo, transferencias electrónicas, que aunque no lo creamos, siguen siendo un porcentaje importante todo el tema de pago en efectivo o transferencias. Y bueno, ahorita te estás adentrando ya justo al tema de pagos y me gustaría preguntarte qué alternativas existen hoy en día para el consumidor en temas de pagos. Pues mira, se han diversificado mucho. Igualmente a raíz de pandemia, pues vimos la explosión de diversos agregadores y entraron los nuevos jugadores hace un año o un poco más de Buy Now, Pay Later, ¿no? Que es justamente para la gente que no está bancarizada, poder pagar en diferentes quincenas de manera diferida con un porcentaje de interés, ¿no? Y entonces tenemos el caso de Quesky Pay, que es una solución mexicana. Entró por ahí este Zip, que venía de Australia, y lamentablemente solo duraron un año y ya se fueron, ya anunciaron su salida de México. Está Aplazo, por ejemplo, que está creciendo y no nada más tienen una solución en e-commerce, sino también en punto de venta. Lo hemos visto ya en tiendas como Flexi, como algunas otras tiendas de ropa y de fashion. Y hay diversas opciones, ¿no? Yo te podría decir que hoy en día lo que más se está utilizando es esta parte de paga ahora y compra ahora y paga después, ¿no? En temas diferidos y sobre todo para la gente que no está bancarizada, ¿no? Hay otras opciones como Cody, que ya tienen algunos años, pero no ha terminado de madurar y es un tanto desconocida para la mayoría de los usuarios. Está el Cash on Delivery, que es una estrategia que pocos han seguido por también el riesgo que implica, ¿no? De comprar y pagar en efectivo o con tarjeta a la entrega. Sin embargo, las aplicaciones de delivery de comida lo han utilizado y es algo que seguramente su principal método de pago, ¿no? El cash on delivery. Toda la parte pues también ya de tarjetas, que puede ser a través del banco directo o a través de un agregador como PayPal, como PayU, como OpenPay o como Mercado Pago, por ejemplo. Pero yo te diría, lo que estoy viendo hoy en día con todo el tema de crisis y de inflación es que se está moviendo mucho al tema de créditos.
y al tema de Buy Now, Pay Later, justamente para la gente que no está bancarizada. Y ahora, desde el lado de la empresa, ¿no? Hablando de la seguridad de pago, ¿qué alternativas tienen empresas medianas, empresas grandes? Pues mira, yo te diría, para una pyme, yo sí recomendaría empezar con un agregador, porque al final el agregador como un PayPal, un Mercado Pago, un PayU, por ejemplo, te ofrecen ya toda la solución y la gran mayoría tiene plugins hechos para las plataformas más comunes de comercio electrónico como WooCommerce, Shopify, Magento, Vitex, etcétera, ¿no? Hablando de pequeñas y medianas empresas, creo que lo más sencillo para el negocio es ir por un agregador. Sin embargo, también un agregador tiene pros y contras, ¿no? Probablemente el agregador que seleccionemos a lo mejor no nos va a dar una tasa de aceptación tan alta como si vamos directamente con un banco e implementamos una solución de prevención de riesgo que nos pueda llevar a una tasa de aceptación de un 85-90%, ¿no? Que es algo que difícilmente un agregador te va a dar. Normalmente un agregador te va a dar entre un 60, un 70, máximo 75, eh, porque evidentemente pues tienen muchos comercios, tienen que estar revisando en muchos casos las transacciones de manera manual, etcétera, y bueno, por ahí se van muchos rechazos, ¿no? Por el tema de control de fraude y también por la protección al vendedor o a los comercios que en muchas ocasiones dan, pero eso involucra que la tasa de aceptación baje, ¿no? Porque al final, si abres la llave, usted entra muchísimos contracargos, ¿no? Entonces ellos tienen que estar controlando que el fraude no suba más de 2 o 3%, porque si no, Visa y Mastercard te cortan la afiliación, pero al mismo tiempo tienen que mantener un nivel de servicio aceptable en el tema de tasa de aceptación, ¿no? Entonces, para pymes y pequeñas y medianas empresas, yo recomendaría ir con un agregador que ofrezca una buena tasa de aceptación, que tenga controlado el fraude y que brinde esta protección al vendedor. Y ya para las empresas grandes, pues definitivamente es mucho mejor y más conveniente ir con un banco directo, el banco que tengan la empresa, ¿no? Para la nómina, para las inversiones y demás, que les pueda ofrecer una tasa de comisión atractiva y por debajo del mercado, por tener este negocio general, y adicional contratar una plataforma de riesgo que te permita tener controlado y gestionado de manera interna todo el tema de fraude y que te lleve a una tasa de aceptación por arriba del 90%, ¿no? Okay. Y a ver, cuéntanos un poquito cómo funciona el negocio del fraude, ¿no? O sea, cómo funciona desde el otro lado y qué recomendaciones hay para, desde la parte del negocio, digo, aunado, ¿no? Estas recomendaciones de los procesadores para mejorar, ¿no? Esta tasa de aceptación. Pues mira, desafortunadamente el fraude en México pues sigue creciendo. Igual que el comercio electrónico subió y que sigue creciendo a doble dígito, también el fraude, ¿no? Y en muchas ocasiones, lamentablemente, el fraude va creciendo a una tasa mayor que el mismo comercio electrónico. Entonces, en este sentido, de acuerdo al último reporte de Visa, de CyberSource, México está llegando ya al 4% del total de las transacciones que son contracargos confirmados. Entonces, no hay ningún otro país que tenga esta tasa de fraude tan alta, lamentablemente. Eh, y bueno, al final, pues entrar al e-commerce implica un riesgo, ¿no? O sea, al final entras en e-commerce y seguramente los defraudadores van a empezar a intentar hacer fraudes con 100 o miles de tarjetas todos los días, porque se operan, ¿no? Son grandes organizaciones criminales con muchos contactos y nexos en Centroamérica, Sudamérica, y se comparten bases de datos de tarjetas. Entonces, el comportamiento normal se meten a sitios donde puedan hacer transacciones pequeñas de 100 pesos, 200 pesos para probar las tarjetas. Y una vez que pasan, se van a los comercios donde tienen electrónicos caros, productos caros de ropa, de calzado, y empiezan a intentar todos los días, ¿no? Entonces, pues digo, en mis 14 años de experiencia he visto muchos casos, ¿no? Como el caso de compras.com, que desde 2014, 2013 llevaban 6, 8 meses recibiendo ataques de defraudadores y no podían batearlos, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo, tanto interna como de manera exitosa, pues seguramente esos defraudadores se van a ir a otro comercio, ¿no? El problema es cuando no tienes una gestión adecuada de riesgo y que te están haciendo contracargos, pues van a seguir ahí de por vida, ¿no? Entonces es un tema que se tiene que gestionar de manera efectiva tanto internamente como con los agregadores, ¿no? O sea, al final el agregador para el tema de las pymes,
tú tienes que tener los mecanismos y la gente necesaria para poder tener controlado este fraude. Claro. Y háblanos un poco de esta legalidad, regulaciones para los negocios digitales que ya hay, que todavía está en proceso. Pues mira, lamentablemente justamente no hay una regulación propia para e-commerce en México, cuando en otros países, por ejemplo en España, existe la Ley Federal de Comercio Electrónico desde 2002, o sea, tienen ya más de 20 años con una ley a nivel país. Hay algunos esfuerzos que se hicieron en Profeco hace un par de años, que es la norma mexicana de comercio electrónico, sin embargo sigue siendo de manera opcional, ¿no? No es una ley que te obligue como comercio o como vendedor a inscribirte en ciertas reglas del juego. Acá es totalmente opcional. Entonces, pues eso implica que haya muchos sitios falsos, que se siga dando el phishing, el farming, todos estos mecanismos de fraude y pues parece que nadie lo está controlando, ¿no? Y por el otro lado también los bancos y los agregadores no están regulados en la parte de Internet y ofrecen tasas de servicio o niveles de servicio muy por debajo del mercado en Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos, de acuerdo a datos de Conducef, tenemos una tasa aceptación promedio en México de 65%. Ese es súper bajo. Es como si llegas al Oxxo y de 10 personas que te quieren pagar con tarjeta, mandas 4 a su casa porque simplemente no quieres aceptar sus tarjetas por el riesgo que implica, ¿no? Entonces, eso a nivel experiencia y a nivel negocio, pues estamos dejando un 40% del negocio en la mesa por justamente no tener esos niveles de servicio que nadie los está regulando, ¿no? Entonces, pues falta, ¿no? Al final sí tenemos algunas leyes y códigos, ¿no? Como la Ley Federal de Comercio, ¿no? El Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, algunas otras leyes por ejemplo, la Ley Federal de Datos Personales, pero no hay nada especializado o específico para e-commerce. Ok. Y bueno, tú has estado también en dos grandes empresas de belleza, ¿no? O sea, líderes, entonces Estée Lauder y el tema de Sual Beauty, que además tiene esta característica de ser un sitio omnicanal. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cuáles fueron los primeros, los principales desafíos, logros en estas implementaciones? Mira, el caso de Estée Lauder fue interesante porque fueron de las primeras marcas de belleza en tener e-commerce en México, e incluso antes de L'Oréal y de algunos otros competidores. El reto más importante para belleza, yo creo, es el tema de los colores hablando de maquillaje, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tener un labial, hablando de MAC, que tiene el mismo modelo, tiene 250 colores, ¿no? Y tú ves la paleta en e-commerce y es como entrar a la paleta de Photoshop, ¿no? Donde tienes 25 rojos, 40 naranjas y 50 amarillos. Así es en la parte de color o de maquillaje, ¿no? Entonces el reto que nos enfrentamos cuando empezamos con Mac era, sí había muchos cambios o evoluciones, porque al final lo que tú ves en la pantalla es muy diferente muchas veces a lo que recibes, ¿no? Por la calibración de la misma pantalla, etcétera. Entonces, la gran mayoría de los pedidos que nosotros teníamos nos dábamos cuenta de eso, eran recompras, ¿no? Porque la gente buscaba no por los colores, sino ya por el código del producto, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que la gente que ya era muy fan de la marca hacía recompras en online, ¿no? O sea, ya sabían exactamente qué color, qué modelo, ¿no? Qué material, y así lo pedían, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte de maquillaje es mucho de recompra, hablando de color. En la parte de skincare es más sencillo porque tienes menos productos, menos gama de productos, ¿no? Solo es diferencia de tamaños, pero al final no lidias o no tienes ese problema del color, ¿no? Y que seguramente le pasa a muchas marcas también, por ejemplo, de ropa, en donde tienes más de 5, 7 o 10 colores con la misma camisa, y puede llegar a suceder, ¿no? Mientras más colores tengas, pues más complejo todo el tema de que la gente esté a gusto con ese color que está recibiendo, ¿no? Y en el caso de Sual Beauty es un tema interesante porque fue un modelo omnicanal 100% desde el inicio, y lo que hicimos fue justamente el mismo sistema al checkout del e-commerce, era el sistema de punto de venta en las tiendas. Entonces, al final, toda la data que se recibía de los clientes, tanto en e-commerce como en punto de venta, estaba centralizado en el mismo sistema. Entonces, cuando alguien compraba en tienda física, desde e-commerce podemos ver en tiempo real esos registros, tanto de los clientes como de las compras, y viceversa, ¿no? En tienda física podían ver los registros de e-commerce, las tiendas, el ticket promedio, y entonces podemos generar estrategias de marketing omnicanal muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si compraban en e-commerce, después empezamos a mandar emails
pidiéndoles que fueran a tienda o sugiriéndoles que fueran a tienda para probar los servicios de belleza que teníamos en las tiendas, ¿no? Y viceversa, si alguien iba a la tienda para aplicarse cierto maquillaje o hacerse un spa o un facial, etcétera, después empezábamos a sugerirle productos complementarios a lo que había utilizado en tienda, ¿no? A través de e-commerce, ¿no? Entonces, esa es una estrategia muy interesante que no he visto en ningún otro retailer en México que tenga productos de belleza y bueno, fue una experiencia interesante. Okay. Y creo que algo de lo que venimos hablando también es como de mantener esta relación con los clientes, cómo mantenerla cercana, crear como esta lealtad. Sí, yo te diría, hay buenos programas de lealtad en México. Sin duda, yo creo que el referente para todos es el programa de lealtad de Starbucks, ¿no? Al final, Starbucks es un caso de negocio a nivel mundial, ¿no? El tema de loyalty, porque justamente parte de ese programa de lealtad fue lo que lo salvó desde 2010, que estaban a punto de tronar. Gracias a este programa de lealtad y de digitalización de la fidelidad para tener tu Starbucks Rewards en tu celular e ir viendo tu nivel de compras, etcétera. Eso fue lo que sin duda salvó y llevó a Starbucks a crecer hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo una buena estrategia y sobre todo centrarse en el cliente, en justamente entender bien cómo es tu cliente, cuál es su comportamiento offline, online y cómo conviven ambos mundos, yo creo que eso te va a dar mucho la pauta de cómo crear un programa de lealtad omnicanal exitoso, ¿no? Más allá de qué tecnología usas, es justamente la estrategia, entender bien a tu cliente y a partir de ahí desarrollar la tecnología necesaria para satisfacer su necesidad, ¿no? Claro. Y cómo hacer frente a la competencia en línea, ¿no? O sea, cuando ya empiezan a haber nuevos jugadores y entonces, ¿cómo reaccionar también? Esta- sí. Sí, sí, al final, como se dice por ahí, ¿no? O sea, los economistas hablan del costo de oportunidad, ¿no? A lo mejor estás haciendo ciertas estrategias que no son tan relevantes, que al momento que estás haciendo algo, estás dejando de hacer otra cosa, que pudiera ser mucho más importante. Entonces, los economistas lo hablan y lo nombran como el costo de oportunidad. Entonces, al final, pues si estás haciendo cosas que no son relevantes para tu cliente, para tu negocio, estás dejando de ver las cosas importantes, alguien más lo va a hacer, ¿no? Va a llegar un competidor que sí va a entender mejor al cliente potencial y va a tener mejores estrategias y te va a empezar a ganar el mercado, ¿no? Entonces, al final, volvemos a la parte de centrarte en el cliente para entender justamente cuál es su necesidad, qué es lo que está buscando y no que la marca o que el retail le sugiera la solución, sino es al revés, ¿no? ¿Y cómo elegir? Bueno, hace rato hablabas, ¿no? De los diferentes métodos de pago, integradores, pero ¿cómo elegir qué herramientas ir integrando en cada proyecto, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus criterios de selección a la hora de estar implementando el canal? Pues mira, yo te diría para una empresa nueva, una startup o un emprendimiento nuevo, eh, irse con las herramientas básicas, ¿no? Que es la plataforma e-commerce, una buena pasarela de pagos, un buen partner logístico y a lo mejor una solución sencilla de marketing, automation, puede ser, por ejemplo, un Mailchimp, ¿no? O este tipo de plataformas que son más para pymes, en donde puedes generar estrategias interesantes de email marketing, algunos customer journeys básicos, carritos abandonados, etcétera. Y en la parte e-commerce, pues definitivamente empezar por un WooCommerce o con un Shopify, que es mucho para pymes, es bastante accesible económicamente hablando. Para la parte de pagos, insisto, irse con un agregador, con un PayPal, a lo mejor un Mercado Pago. Y ya que tienes estas herramientas básicas, pues puedes ir escalando, ¿no? Pero yo te diría, para empezar un e-commerce, pues irte con un MVP, ¿no? Un Minimum Viable Product, con las herramientas necesarias para operar y a medida que vas creciendo en ventas, en usuarios, pues ir escalando esas herramientas para tener más funcionalidades y una experiencia mucho más abarcadora, ¿no? Pero yo te diría empezar por lo básico, ¿no? Que es tu plataforma e-commerce, un buen agregador de pagos, una buena logística y la parte de marketing básica, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son como, digo, a tu consideración, ya con tu experiencia, los principales retos para un negocio al implementar el canal de comercio electrónico? ¿Qué es aquello que tú dirías es importante tomar en cuenta, considerar, ¿no? Errores no cometer. Pues yo te diría, lo más importante es
concebir al e-commerce como una carrera larga, ¿no? Es un maratón de 42 kilómetros, no es una carrera corta de rapidez de 100 metros, ¿no? Eh, sí es hacer un plan a mediano y largo plazo, no es un plan a corto plazo. O sea, la realidad es que llegar al retorno de inversión o al break-even en un e-commerce te puede llevar 5, 6 o 7 años, ¿no? Por ejemplo, Mercado Libre llegó al break-even en el año 6 o el año 7, y eso que es Mercado Libre, ¿no? Que es el e-commerce número uno en México y Latam, incluso por arriba de Amazon, y les llevó casi 7 años llegar al break-even. Entonces, eh, al principio sí vas a tener muchos costos que vas a tener que amortizar en los siguientes años, pero al final es un negocio que si lo sabes hacer y tienes la buena estrategia y conoces bien a tu cliente, pues es un negocio muy rentable, ¿no? En mi experiencia me ha tocado ver algunas marcas en donde se han llegado al break-even en el año 2, pero son marcas muy posicionadas que prácticamente no necesitas invertir casi nada de marketing, o sea, el tráfico llega solo, pero son casos muy contados, ¿no? O sea, para la gran mayoría de las marcas o startups que van empezando, tú sí tienes que ir construyendo poco a poco ese branding y ese awareness de la marca para poder generar pues mayor conversión y mayores ventas, ¿no? Sí, esa confianza, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, del rol de los marketplaces de este canal? Pues mira, el marketplace es un arma de dos filos. Yo siempre lo digo, ¿no? Al final son lobos en piel de cordero, ¿no? Al final, cuando uno como seller entra a un marketplace, pues te venden la luna y las estrellas, pero al final, pues no todo es color de rosa, ¿no? Al final, toda esa data que utilizan Mercado Libre y Amazon lo utilizan para sus fines, ¿no? Entonces, al final, es un poco como Sephora o Walmart, ¿no? Que cuando ven una categoría que va creciendo muy bien, deciden sacar su marca propia y las demás las esconden en el rincón, ¿no? Así funciona igual los marketplaces y pasa con Mercado Libre y con Amazon, ¿no? Por ejemplo, Amazon Basics, ¿no? Que tienen toda la parte de accesorios y gadgets. Pues tú buscas un accesorio en Amazon y lo primero que te sale es Amazon Basics, ¿no? Y al final te ponen a todos los sellers. Entonces, ellos utilizan mucho la data de los sellers y al final eso los ha llevado a que hoy en día los marketplaces están creciendo más que el comercio tradicional B2C o el D2C de las marcas, al grado que en México al menos los tres principales marketplaces, que es Amazon, Mercado Libre y Walmart, ya representan más del 80% de todo el e-commerce nacional. Entonces al final pues se está convirtiendo en un oligopolio en donde, como sabemos en tema de economía, tanto los monopolios como los oligopolios pues ponen sus reglas, ¿no? Y vuelvo al tema de regulación, ¿no? Si no se regula esto, pues sí hay un riesgo de que la competitividad cada vez se vaya eliminando, ¿no? Entonces al final vemos cómo en la comunidad europea pues están tratando de equilibrar este balance y hay ciertas penalidades o incluso multas a estos gigantes, ¿no? Por temas de competitividad, ¿no? Y algunas prácticas desleales que han tenido o prácticas anticompetitivas, pero en México pues, la verdad es que no hay regulación y no hay ningún monitoreo, ¿no? Entonces, yo diría, los marketplaces sí son un arma de dos filos, le sirve mucho a los sellers incipientes o a las startups para empezar a generar usuarios, ventas, pero al final es como el casino, ¿no? Tú sabes cuándo te sales. Eh, yo no lo veo como una estrategia a largo plazo para una marca, sí es una estrategia a corto plazo. O sea, se aprende mucho, puedes generar mucho, pero al final, si no construyes con tu marca y tú vender directamente al consumidor, pues les estás regalando el negocio de los marketplaces, ¿no? Entonces, al final no es una buena estrategia a mediano y largo plazo, ¿no? Y el ejemplo más claro es Nike, ¿no? Nike se salió de Amazon hace unos años, desde 2018, y fue por su camino de D2C, ¿no? Y al final le ha ido muy bien, ¿no? Pero porque es Nike, ¿no? O sea, al final ya es la marca más posicionada en el tema de ropa deportiva a nivel mundial y por eso lo pueden hacer, pero ya están en una posición en donde pueden lograrlo, ¿no? Claro. Sí, 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 tienen la capacidad operativa también, etcétera, ¿no? ¿Y cuál ves tú que es el futuro de las ventas en línea en 5 o 10 años? Pues mira, con todo este tema de la inteligencia artificial, yo creo muy posible que en unos años todo este tema del chat que está generando Google y algunas otras empresas como Microsoft va a dejar de ser un tema de customer service y de consulta y se van a volver vendedores. O sea, al final la inteligencia artificial va a avanzar tanto y no quiero decir que van a ser desplazados los vendedores o la gente de customer service, pero sí va a bajar muchísimo, ¿no? O sea, al final la interacción con una inteligencia artificial va a ser tan avanzada que prácticamente los vendedores humanos
van a ser como que el último recurso, ¿no? Pero al final yo creo que sí, la gran mayoría de las ventas en unos años van a ser impulsadas y generadas por esta inteligencia artificial, ¿no? No nada más en el tema de chat, sino a través también de recomendaciones personalizadas, de carruseles, hacer cross-selling, upselling, ¿no? Con base en el comportamiento de compra que tienes dentro del sitio y fuera del sitio, toda esta inteligencia artificial que está recabando datos, pues va a personalizar a un nivel tan abrumador que realmente ya no va a ser necesario un vendedor humano, ¿no? O sea, todo va a ser a través de esta inteligencia artificial. Entonces vamos a ver esta parte muy en boga y con herramientas muy sofisticadas, ¿no? Armando, yo también para ir cerrando, ¿qué tres consejos le darías a alguien que quiere crecer un canal de comercio electrónico? ¿Cuáles serían tus reglas de oro? Pues tener una estrategia clara, o sea, tener una estrategia clara a 3, 5, 7 años y enfocarse solo en tres objetivos, ¿no? O sea, al final y siempre doy el ejemplo de Jeff Bezos, ¿no? O sea, al final siempre tuvo los tres pilares fundamentales de Amazon, o sea, él no se preocupaba en si el botón iba a ser verde en el checkout o si el email va a tener cierto encabezado. Él dijo, yo quiero tener el catálogo más grande del planeta al precio más accesible y la entrega más rápida, ¿no? Y siguen siendo los pilares no nada más de Amazon, sino de todo el e-commerce, ¿no? En general. Y es como, como las premisas fundamentales de todo e-commerce. Entonces, para un negocio que quiere crecer, creo que si se fija estos tres pilares o tres visiones fundamentales del negocio de por qué esa marca la tiene que comprar a los clientes y no irse con un competidor, yo creo que si se aferran a estos tres pilares y trabajar sobre esos tres pilares en el tiempo, los va a llevar al éxito, ¿no? Y efectivamente, pues esto lo puedes ver en el modelo Canvas, ¿no? Justamente donde puedes diseñar puedes plasmar tus pilares estratégicos, tus diferenciadores clave, etcétera. Ya desde un modelo Canvas puedes ver si el negocio es exitoso, si tiene potencialidad o si realmente hay algo que no está cuadrando bien antes de lanzar un e-commerce, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero que las empresas nuevas o las startups que están creciendo hagan este ejercicio para ver justamente en el tiempo cuál es la visión y los objetivos que quieren lograr. Ok. Y ya por último, ¿qué recursos, ya sean páginas web, libros, aplicaciones, nos recomiendas para pues, seguir en este aprendizaje? Mire, yo te diría, yo me informo mucho de pues, todas los blogs y los medios que hay en Internet sobre e-commerce y retail. Yo estoy suscrito, por ejemplo, a Internet Retailer, que cambió de nombre a Digital Commerce 360. A e-commerce news en España, Marketing for E-commerce también es española, al newsletter de la AMBO, por ejemplo, al newsletter de la Asociación Internet MX. Entonces yo les diría, suscríbanse a todo lo que puedan en temas de blogs y de newsletters, en temas digitales, pero también en temas de retail, porque muchas veces en el retail también sacan cosas de e-commerce o de omnicanalidad, ¿no? Entonces yo les diría, les recomiendo mucho que se suscriban a Marketing for E-commerce, a Digital Commerce 360, E-commerce News, eh, y al newsletter de la AMBO y de la Asociación Internet MX. Buenísimo. Armando, nuevamente, muchísimas gracias por formar parte de Fashion Digital Talks y hasta siempre, como digo yo. Muchas gracias, Laura. Nos vemos. Chao.